Muy buenas noches a todos. Arrancamos en estado de alarma y esa imagen que han visto pertenece a Juan Novella, un señor que falleció a los 78 años de edad, madrileño, en el hospital Ramón y Cajal, y que su hijo denuncia que falleció por no ser atendido por la falta de respiradores. Es una de las víctimas olvidadas del gobierno, una de las víctimas que quiere silenciar el gobierno, que ya da cifras oficiales, que aquí en estado de alarma no nos la creemos porque no coinciden con los servicios funerarios ni con la justicia, ya hablan de más de 33.000 muertos, más de 213.000 contagiados. Y estamos hablando de que quieren que volvamos a la normalidad a mediados de mayo, cuando ni siquiera hay test, porque lo han encargado a empresas estafadoras, a empresas offshore, a empresas que nos han traído test inservibles que tenían mucha experiencia en productos eléctricos festivos, pero no en material sanitario. Y esos test parece ser que no están sirviendo para nada. Y el gobierno le está pidiendo a sus funcionarios que vuelvan a trabajar sin hacerles los test previos y teniéndolos que encargar a empresas privadas. Es un despropósito, es el gobierno más estafado del mundo en la crisis del coronavirus, el gobierno más mentiroso del mundo. Y hoy precisamente Marlaska decía a la Comisión de Interior que la culpa de la muerte del coronavirus no es por la presunta negligencia del gobierno, no, son por los bulos que difunde supuestamente, aunque no lo ha dicho así textualmente, pero ya apuntan, ¿no? Solo hay que ver las medidas judiciales que está imponiendo Podemos a través de la Fiscalía, apuntan a la derecha. No, señor Marlaska, los bulos los provoca el gobierno del bulo, el que dijo que aquí solo iba a haber un contagio, el que dijo que los test estaban homologados o que las mascarillas eran servibles, cuando habéis visto cómo habéis dejado desamparados a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que solo un pequeño porcentaje se ha podido hacer los test cuando están en contacto directo con personas que son potencialmente contagiables o que tienen esos positivos por coronavirus y no lo saben. Es decir, ¿queréis que volvamos a hacer vida normal sin saber si estamos contagiados o no? Nos parece una auténtica aberración y sobre todo desayunando las advertencias de la OMS. Y hoy vamos a tener a Beatriz Fanjul, que ha estado en esa comisión de Interior, nos va a explicar las mayores barbaridades que ha dicho Marlaska, vamos a tener a Carlos Cuesta, vamos a tener a Infoblogger, al youtuber de moda, y vamos a tener a Carmen Tomás. Pero el plato fuerte viene al final. El primer socialista, el de la supuesta censura en Sálvame de Cortemos, de Antonio Miguel Carmona, el que dice o dijo que iba a los platos siguiendo las directrices de los socialistas de los SERE, de Griñán y Zarrías. Veremos qué nos cuenta hoy, porque hay que agradecerle que es el primer socialista que viene al plato de estado de alarma. Hay que decir que estado de alarma, muchos nos habéis escrito quejando de que venga Antonio Miguel Carmona, no va a ser una televisión solo de derechas, un reducto de constitucionalistas, también tiene que haber socialistas como Antonio Miguel Carmona que se han opuesto al pacto del PSOE con Podemos, al pacto del PSOE con Independentistas. Es decir, a mí, línea Corcuera en este programa lo va a ver, porque si no va a ser una televisión muy aburrida y no podemos caer en el sectarismo, por ejemplo, de La Sexta. Así que vamos a empezar con un pequeño vídeo y vamos rápidamente a la mesa virtual. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un ratito. No conozco el detalle concreto del fármaco por el que usted me pregunta. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. Usted hoy, ministro, es el paradigma del sectarismo, de la utilización sectaria de las instituciones. Es la punta de lanza de una operación para limitar y coartar la libertad de expresión. No es libertad de expresión. Son actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos y que han ocasionado los muertos que todos conocemos. Los bulos y la desinformación son los grandes aliados de esta enfermedad. Estamos dirigidos cuando envías ese mensaje del partido completamente. Entonces, en el debate que fue en Telecinco, donde fui yo, porque me mandó el partido ir, y yo estaba, lo puedo decir aquí sin que nadie me grabe, teledirigido, nunca mejor dicho, por José Antonio Griñán y por Mario Jiménez, que es el secretario de la organización. Bueno, tan teledirigido que me mandaban mensajes por WhatsApp todo el tiempo. Es que aquellos que están cumpliendo un servicio básico, transporte, etcétera,
Nada más. Y luego también quiero llamar la atención. Muy buenas noches, Carlos Cuesta, adjunto al director de Coidiario. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Encantado. Muy buenas noches, Carmen Tomás, de Radio y Libertad Digital, Economía para Todos. Buenas noches, encantada de veros. Sé que te están dando muchísimo porque traemos hoy a Antonio Miguel Carmona del PSOE. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no pueden venir socialistas a este programa o cómo? Sí, pero bueno, pensarán que dentro de el espectro socialista es muy amplio, con lo cual pues no están muy de acuerdo, pero bueno, allá cada uno. Yo desde luego ya, no he... Pero ha sido el único socialista que... No es una persona que aguante bien cualquier crítica, eso ya te lo digo. A mí me montó una campaña que todavía no me ha pedido perdón, a ver si se acuerda luego y me pide perdón. Vale, Carmen, esto es un programa abierto a todo tipo de sensibilidades. Nosotros no vamos a ser el foro de la derecha, aquí van a venir políticos de izquierdas y Carmona lo hemos solicitado al PSOE y ha sido el único político valiente que quiere venir. Entonces le daremos el derecho a hablar, porque si los espectadores de Estado de Alarma piensan que vamos a hacer un programa donde solo va a haber posiciones de derecha, pues se equivocan, porque entonces la transversalidad, nosotros vendemos libertad de expresión y es lo que vamos a hacer sin censura. Y aquí podrá venir incluso gente de Podemos, aunque ese día me tenga que desconectar del chat para que no me pongáis a parir. Que a mí me parece perfecto. Yo te digo que en mi chat pues la gente piensa en socialistas, le hubiera gustado a lo mejor otros socialistas, pero que es igual, yo no me voy a meter en este jardín ahora. Vale, Carmen, vigila internet porque debe haber alguien en tu casa con la conexión que te está chupando. Voy a dar paso a Infoblogger y mira el internet, que estás muy congelada. ¿Qué tal, Infoblogger? Buenas noches. Pues aquí un día más, resistiendo. Don Carlos Cuesta, empezamos por ti, que has dado la exclusiva del día en OK Diario. Pablo Iglesias, un titular terrible, exigió el pasado lunes a Pedro Sánchez aumentar el control de la prensa y el presidente del gobierno accedió. Vamos camino ya de la dictadura, de Venezuela, de la Unión Soviética. Vamos camino y demasiado rápido. Además hay que tener en cuenta cuáles son las fechas. Esto ocurrió, y los momentos, esto ocurrió justo después de que el general Santiago, el responsable de la Guardia Civil, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, lanzase su famosa afirmación de que ellos estaban trabajando con dos objetivos y uno de ellos era el de minimizar aquellas informaciones que pudiesen estar poniendo en duda o criticando la gestión del coronavirus por parte del Gobierno. Al día siguiente es cuando sucede esta conversación entre los dos líderes, presidente y vicepresidente del Gobierno de España, líder del Partido Socialista y líder de Podemos. Y en esa conversación Pedro Sánchez está un poco más dubitativo, dice nos estamos pasando, se está notando demasiado, y el que le refuerza permanentemente en esa conversación es Pablo Iglesias y dice no, tenemos que seguir. O sea, esto una vez que empezamos hay que continuar. Es decir, el control va a acabar funcionando, tenemos que incrementar el control de esas opiniones negativas o informaciones negativas y tenemos que mantener ese grado de control de la prensa libre. Y Pedro Sánchez accede. Por cierto, todo ocurría, por eso decía lo de los momentos, justo después de que hubiese mantenido Pedro Sánchez la conversación con Pablo Casado, en la cual se compromete a que no va a haber nada oscuro y que todas las negociaciones no se van a hacer fuera, en una especie de mesa de partidos, sino que se van a hacer dentro del Congreso, de los diputados, con la transparencia y con la representación de voto que exige una democracia. Bueno, pues 15, 20 minutos después estaba hablando con el de origen venezolano e iraní para decirle que adelante con los faroles en el sistema de control a la prensa. ¿Qué te parece Infoblogger, un youtuber que ha sido fuertemente censurado en las redes sociales, en Twitter, que os están poniendo también el punto de mira a los youtubers? Sí, o sea, los youtubers nos están persiguiendo y yo me siento también un poco señalado por Marlaska, compañía, cuando dicen lo de que van a minimizar la crítica contra el gobierno. No sé realmente cómo pretenden hacerlo, pero sí sé que este es el sueño húmedo de Pablo Iglesias. O sea, ya sabemos las palabras de Pablo Iglesias de que existan medios privados ataca a la libertad de expresión, es el sueño suyo, el controlar los telediarios y controlar la prensa libre, y ahora ha visto su momento, están aprovechando, no solo él, sino también el Partido Socialista, están aprovechando para hacer determinadas cosas que no podrían hacer si la gente está fuera en la calle,
y si la gente puede manifestarse y protestar contra ellos en la calle, que es donde protestan ellos. Pero ahora mismo lo tenemos prohibido por este confinamiento, que en mi opinión es un confinamiento inconstitucional. Pero bueno, eso ya se dirimirá más adelante, imagino. Carmen Tomás, que eres una periodista valiente de Libertad Digital y en radio. ¿Cómo lleváis en vuestra casa estas amenazas del vicepresidente del gobierno, estas amenazas veladas, que ya se está viendo lo que quieren hacer, que nos quieren amordazar? Solo hay que escuchar a Federico para ver que Federico, bueno, le parece de risa toda esta historia, ¿no? Pero cuéntame. Pues, bueno, de risa, pero alertas, ¿no? Alertas por lo que se nos pueda venir encima. Desde luego, a nosotros no nos van a amedrentar, o sea, eso está claro. Nosotros estamos haciendo nuestra radio libre como siempre y está claro que, vamos a ver, yo creo, no sé si todo el socialismo está de acuerdo con eso. Lo que sí sé es que Pedro Sánchez, como no tiene escrúpulos y necesita a Pablo Iglesias, lo que hay que estar es preocupados porque Pedro Sánchez es capaz de hacerlo porque necesita a Pablo Iglesias, que ese sí que es lo que quiere, ese sí lo tiene claro. Yo no sé si Sánchez lo tiene claro o no. Sánchez lo que quiere es seguir donde está a costa de lo que sea. Esto ya lo hemos dicho muchas veces sobre cualquier tema que pongas encima de la mesa, puedes decir, a Pedro Sánchez le da igual, a él lo que quiere es seguir ahí. ¿Que eso significa control a la prensa? Pues nada, mando al Guardia Civil que lo diga, mando a Twitter que haga un listado que es, vamos, tremendo lo que vimos ayer de Twitter dando unas instrucciones de que no va a permitir tweets que pongan en duda no sé cuántas, total, censura en Twitter también. Entonces, no cabe duda de que van a ir a por ello y lo que tenemos que hacer es aquí estar a ojo a visor, no dejarnos por todos los medios, aprovechar que la gente precisamente, aunque esté en casa confinada, está con medios y está siguiendo toda la actualidad por muchísimos medios, entre otros, pero también los digitales como Que Diario, la radio y otros periódicos que también están en esta historia. Y la gente tenemos que ser capaces de atraerla y de explicarles lo que está pasando y lo que eso significa al final, que eso es muy peligroso a la democracia. Carlos, viendo las recomendaciones, las exigencias de Twitter y las amenazas de Twitter de que van a borrar tweets directamente que contravengan las recomendaciones de los expertos, ¿qué expertos? ¿El lumbrera Fernando Simón que nos dijo que aquí solo iba a haber un contagio? ¿El de la cloroquina Salvadorilla? Ese es el problema. O sea, ¿quién va a ser el experto? ¿La fuente oficial de Marlaska que se inventó un crimen machista en Valladolid cuando no lo era? Es que me parece gravísimo lo de Twitter. ¿Cómo se ha plegado el gobierno? No, pero además, voy a poner un ejemplo muy claro. Fernando López Mirones, un biólogo de trayectoria más que avalada, y Fernando Simón opinan exactamente lo contrario. ¿Quién es Twitter? ¿Torquemada? ¿Esto de qué va? Es decir, ellos nos van a decir a quién tenemos que dar voz. Es decir, ellos se convierten en los censores absolutos. Se acaban de arrogar un poder inconstitucional. Y estos son los que dicen que nosotros tenemos que dar voz a los oficiales. ¿Qué cosa hay más oficial que la Constitución española? O sea, ¿desde cuándo tú no puedes dar voz a las voces discrepantes? ¿Pero en qué nos hemos convertido ya? Entonces, lo de Twitter yo creo que es una cosa que tendríamos que empezar a evaluar todos, porque se ha convertido en un sitio nauseabundo donde cualquier persona que quiera opinar libremente en determinada corriente ideológica, en concreto la liberal conservadora, sabe perfectamente que tiene la guillotina rondando su cuenta cada 5 minutos. Y, sin embargo, tú puedes hacer chistes sobre la matanza y el holocausto a los judíos, tú puedes hacer chistes sobre las víctimas del terrorismo, chistes por decir algo. Tú puedes lanzar barbaridades como las que lanza Valtonyc hablando de furgonetas ardiendo de peperos, de tiros en la nuca, y entonces no pasa absolutamente nada, nunca jamás te retiran una cuenta. Es vergonzoso. Por cierto, si me permites una anotación, porque además lo estaba diciendo Isaac, no me extraña que él tenga miedo, porque en esa reunión, se me olvidaba comentaros un pequeño detalle, no solamente se habló de las informaciones y de periodistas, no, se habló de las cuentas en redes sociales. Es decir, uno de los puntos sobre los que se puso especial hincapié aparece ya confirmado por Twitter. Y es que se habló de que se tenía que ejercer determinada presión sobre este tipo de redes sociales para conseguir eliminar un clima de opinión que evidentemente es contrario en estos momentos al gobierno, pero no porque el gobierno haya sido poco menos que una aparición diabólica, no. O sea, es contrario al gobierno porque el gobierno decidió no atender las alertas de esos expertos a los que alude Twitter. Si quiere cortar una cuenta a Twitter, que corte la cuenta del gobierno, porque la advertencia del 23 de enero y del 30 de enero de la Organización Mundial de la Salud, digo yo que serán lo suficientemente expertos y técnicos para Twitter, fueron desatendidas por el gobierno.
Las advertencias que nos hizo la Unión Europea durante 10 reuniones mantenidas entre el 30 de enero y el 2 de marzo fueron desatendidas por el Gobierno de España. Que corte la cuenta de Pedro Sánchez. ¿Va a tener narices o lo único que hace es ser un censor barato, cutre y de cuarta regional para cortar cuentas que no le gusta porque de esa manera no puede seguir peloteando a los gobiernos? Sí, Carlos, el vicepresidente del Gobierno, ha comparecido hoy junto al ministro filósofo de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho una comparativa con la crisis de 2008. Vamos a escucharlo porque está claro que ellos quieren generar el relato de esos estómagos agradecidos que ellos piensan que les pueden salvar en unas hipotéticas elecciones. Escuchamos el total de Pablo Iglesias. Creo que es muy interesante comparar las cosas que se hicieron en este país después de la crisis de 2008 con las que se están haciendo ahora. Como usted sabe, después de 2008, los despidos y el problema del empleo fue gravísimo. Este gobierno ha dado cobertura mediante ERTES a 4 millones de trabajadores. Este gobierno ha prohibido los despidos por causa del COVID-19. Este gobierno también ha prohibido que se produzcan desahucios, que como usted sabe fue una de las grandes vergüenzas para España después de la crisis del año 2008, y al mismo tiempo ha facilitado ayudas al alquiler y ha facilitado moratorias para familias y también para otros actores sociales. Carlos, como experto en economía, como experto que habló mucho y bien en la crisis de 2008, no sé si recuerdo que ahí estabas en Expansión o en El Mundo, Sí. 2008 en Expansión, ¿no? En Expansión. ¿Puede hacer este señor esa comparativa con la crisis de 2008 generando ese relato ya falso y que nos está diciendo que aquí va a ser una España de vagos y que los que crean empleo, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas van a sentirse completamente desamparadas? Bueno, voy a coger el hilo de la intervención de Pablo Iglesias. Este gobierno ha hecho, y este vicepresidente es un analfabeto económico y político. Vamos a ver, es que este panorama en el que nos hemos metido, tanto de crisis humanitaria como de crisis económica, ha comenzado hace 30 días, 40 días. Y nos lo está comparando con una crisis de 2008 en la cual gobernaba, por cierto, el partido al que él apoya. En estos momentos las medidas fueron tomadas por uno de los máximos responsables que ha mediado en sus relaciones con Venezuela, con él personalmente, José Luis Rodríguez Zapatero, con Pablo Iglesias. Ambos dos, Pablo Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero, hicieron campaña activa por Evo Morales, una persona que tuvo que salir corriendo llevándose la cubertería de Bolivia por los actos dictatoriales que estaba cometiendo, y esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, que es que llevamos un mes y pico. Nos vamos a meter en una recesión que nos va a tumbar hasta un 14, un 15% de caída del PIB, que vamos a tardar en levantarnos 3 años, 4 años, que vamos a perder posiblemente el rumbo internacional, y habla como si ya lo hubiese solucionado. O sea, este señor no sabe nada de lo que está hablando. Una caída de del 14%, es decir, de unos 140.000, de unos 150.000 millones de euros, implica que el sistema recaudatorio se te va literalmente por el sumidero. Significa que no vas a tener dinero para seguir pagando el sistema sanitario, que vas a tener problemas para pagar el sistema educativo, que si pretendes tirar de una recaudación de impuestos masiva te vas a encontrar con que a la criba ya habitual y natural del tejido empresarial por esa recesión le vas a sumar una destrucción adicional de infinidad de puestos de trabajo, que te puedes ir perfectamente a tasas de paro superiores al 20%, pero este señor se cree que la economía funciona como las marionetas que él dirige o que los sistemas comunistas dirigen. Vamos a ver, de momento lo que han hecho es prohibir durante un X periodo los despidos, ¿vale? Abocando a las empresas a tener que hacer ERTES y posteriormente, una vez que acabe el estado de alarma y durante 6 meses, a no poderlos despedir. Si las empresas no tienen ingresos y tienen que estar manteniendo nóminas de gente a la que no pueden pagar, este señor me quiere explicar qué va a ocurrir al margen de que la empresa quiebre. Y cuando quiebre, ¿qué cantinela, qué fábula de samaniego nos va a contar? ¿Pero qué está contando este señor? No tiene ni idea de nada, absolutamente de nada. ¿Qué prestaciones han regulado? ¿Sabéis cuál es el criterio que se ha seguido para determinar que una persona es vulnerable en este momento de crisis? Que no sobrepases 2 IPREM. Lo digo de una forma muy llana. Cualquier mileurista está fuera. Cualquier persona con 1.000 euros está fuera. Cualquier persona con 900 euros está fuera. Para poderte acoger a la moratoria de los créditos hipotecarios, permiten un poquito más, 3 IPREM. Lo pongo en contexto, 1.613 por unidad familiar, por hogar. Es decir, 2 personas ganando 800 y pico euros y 800 y pico euros, 850 y 850 que no llegan al SMI, están fuera de las ayudas. ¿Pero qué es lo que ha implementado este señor? Las ayudas a las pymes. ¿Pero de qué nos está hablando? Las ayudas a las pymes son avales. Son posibilidad de pedir líneas de crédito en las que tienes que presentar un plan de viabilidad, porque si no, no te lo dan. ¿Pero de qué está hablando este mentiroso compulsivo? Carmen Tomás, Economía para Todos. Me consta que te estás tirando de los pelos después de haber visto la comparecencia de Pablo Iglesias. ¿Cuál es tu valoración como experta en economía? La comparecencia de Santa María Goretti parece ahora, este tío, ahí con los trajes que se ha comprado.
Vamos a ver, es que el problema es que quizá, ¿no? Efectivamente de economía no sabe nada, pero de vender la mercancía sí. Lleva más de 2 meses ya vendiendo lo de la renta mínima. Ya sé que se me ve muy mal, pero no puedo hacer otra cosa, lo siento. Está vendiendo desde hace tiempo la renta esta básica. Vamos a ver, este tío donde ha mamado y lo que le mola es que esto vaya muy mal, porque cuanto peor vaya, mejor le va a ellos. Eso piensan, no saben a lo mejor que en España eso no está tan claro, pero ellos lo van a intentar, ya lo intentaron con el 15M y ya lo intentaron en otros países. Entonces, no les importa la pyme, no les importan los autónomos, a ellos les importa tener votantes, votos, gente que ponga la mano, que le des la paguita, que le des una subvención. Por supuesto, eso está en contra de todo lo que nosotros pensamos y de cualquiera con sentido común. Vamos a ver, si tú tienes empresas funcionando y autónomos funcionando, pues la gente tiene un empleo. No hay nada más social ni nada mejor que tener un empleo porque dignifica a la persona y no estás dependiendo de la subvención, pero eso no le gusta a Podemos. Y estamos otra vez en las mismas. Como Sánchez depende de Podemos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver, porque no están pagando los ERTES, no están dando dinero a las empleadas de hogar, no están haciendo nada de lo que han dicho. Los ICOs no funcionan, se lo están llevando hasta las grandes empresas, hay un descontrol total. Han tenido que contratar a personas para atender el teléfono, o sea, una empresa privada para atender el teléfono porque no dan abasto, o sea, no han previsto nada, el aluvión que iban a tener. O sea, son un desastre gestionando la pandemia y gestionando la economía. Pero cuidado con Podemos, que su caldo de cultivo es que nos vaya muy mal. Cuanto peor, mejor. Vamos a escuchar otra perlita de Pablo Iglesias que ahora se quiere erigir como el salvador de los niños, que por cierto, los niños menores de 14 podrán salir de 9 de la mañana a 9 de la noche y con sus juguetes, podrán llevar sus Mazinger Z y sus Peppa Pig, a los niños de 14 a 18 que estén en plena pubertad y la adolescencia que les den. Y vamos a escuchar esa autocrítica que hace Pablo Iglesias. Yo creo que lo que nuestro país espera de este gobierno es, ante todo, humildad. Y si hay cosas que se pueden hacer mejor, no reconocerlo creo que es algo que la gente no entendería. Estamos en unas circunstancias muy difíciles, una situación de emergencia que ningún gobierno del mundo ha tenido que gestionar jamás. En ese contexto, cuando además todos los días estamos comunicando y estamos hablando, claro que muchas veces se producen errores y lo que toca hacer es reconocerlos y enmendarlos. Creo que no habría cosa más torpe que no reconocer que cuando uno se equivoca tiene que disculparse y lo tiene que corregir. Ya le digo que somos seres humanos y no somos omnipotentes. Me gustaría, Isaac Parejo, infoblogger, youtuber de moda, ¿te crees esta autocrítica, ese mensaje del curita Iglesias o no? Bueno, quería primero decir algo sobre lo que ha dicho Carmen Tomás de que Podemos busca la paga, la paguita y mantener los votos, etc. El PSOE también. O sea, vamos a ver, recordemos que esto que intentan hacer es lo que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía durante 40 años. Es decir, tener a la población presa de la subvención y de las pagas. Bueno, para tener en Andalucía y en Extremadura también. Y en Extremadura. Que Sí, tú sí, eres por de ahí. supuesto. Yo lo sé perfectamente. En Extremadura todavía no me hemos podido librar de ello. Pero es las redes clientelares que han extendido durante 40 años y lo que ha impedido que el Partido Socialista estuviera gobernando tanto tiempo. O sea, no distingamos entre Podemos pretende una cosa y el PSOE pretende otra. Están los dos en el mismo barco y los dos pretenden hacer exactamente lo mismo. Si no, el PSOE ya habría echado del gobierno a Pablo Iglesias y a Podemos, y no lo hacen. Así que el régimen que pretenden, las redes clientelares que pretenden extender por toda España, son cosas de PSOE y de Podemos, no de uno solo. Y creo que me has preguntado luego, perdona. Lo de la red, que se me creó la rectificación del gobierno. La autocrítica, ese mensaje de Corderito de Goyao. Bueno, es que a mí que un gobierno diga que nos hemos equivocado y nos vamos a volver a equivocar porque somos humanos, es que no tienes opción a volverte a equivocar. Eres el gobierno de España, te hemos pagado, te estamos pagando para que estés gobernando y gestionando una crisis. No puedo admitir que el presidente, que el vicepresidente, que el gobierno diga que van a cometer errores. O sea, tú no tienes derecho a cometer ningún error cuando hay 25.000 muertos sobre la mesa. Carlos, vamos a hablar del tema de las mascarillas, que yo ya pienso cada día de estos episodios de Mortadelo y Filemón, que es como una noticia del Mundo Today, ¿no? El gobierno pagó al intermediario Interpharma 26 euros por cada test fake, en este caso, casi el triple del precio de mercado.
el Ministerio de Sanidad adquirió 2,1 millones de mascarillas del fabricante chino Garry Galaxy el 20 de marzo y que no sirvieron para nada. El sector farmacéutico alertó a Sánchez del riesgo de comprar test a través de empresas sin licencia cuando había test en manos de la hermana de Cospedal y no se contrataron por el simplemente hecho de su apellido. O sea, esto en derecho penal, cuando tú contratas con empresas condenadas por estafa, empresas en paraísos offshore, empresas que no tienen experiencia en material sanitario, pero sí en productos eróticos festivos, en mitad de una crisis del coronavirus, test que están provocando, además, que no se esté atajando la crisis a tiempo y ahora el presidente del gobierno le está pidiendo a sus trabajadores, a los funcionarios, que vuelvan a trabajar cuando no hay test suficientes, ¿cómo se llama eso en derecho penal? Vamos a ver, en derecho penal lo primero que ocurre es que se tiene que abrir esa investigación, que yo insto a que se abra ya, y a partir de ahí entras en una posibilidad de distintos tipos penales. Uno sería evidentemente el de prevaricación, que hay que recordar que ya hay unas diligencias abiertas por prevaricación contra delegados del Gobierno y en concreto contra el delegado del Gobierno en Madrid, precisamente por haber permitido esa manifestación del 8M. A partir de ahí se podría saltar a otro tipo penal. Digo se podría porque yo, que creo en la libertad y yo creo en el Estado de Derecho, yo no le voy a quitar a este Gobierno la posibilidad de defenderse, pero porque estoy muy de acuerdo con todo lo que estaba diciendo hace un momentín Isaac, tanto monta tanto, PSOE como Podemos son responsables en estos momentos de lo que ha ocurrido. Y dentro de esa responsabilidad habría que analizar penalmente si caen dentro del tipo 142 Código Penal que aparece el homicidio imprudente. Es decir, no es lo mismo prevaricar en conceder un contrato para una campaña de imagen a X empresa, que lógicamente no puede morir nadie fruto de esa campaña de imagen, que el cometerlo en estos momentos con una pandemia y con un coste de vidas. Y claro, si saltas directamente a la situación de que has estado gastándote dinero que tendría que haber ido a reforzar nuestro sistema sanitario, la compra de test, la compra de batas, de guantes, de gafas, de mascarillas para los empleados sanitarios, para los empleados de limpieza, para la policía, para la Guardia Civil, en vez de eso lo has utilizado en cosas extrañas, haciéndolo pasar por empresas que clarísimamente no daban la talla y que resulta que han comprado a casi 3 veces el precio de mercado. Y hombre, sin licencia, Carlos. Y sin efectivamente. Licencia, ¿no? Efectivamente, entonces tendríamos que analizar si aparte de la prevaricación puede haber un comportamiento en el que tú hayas obtenido un beneficio, en cuyo caso estaríamos en un cohecho. Tendrías que analizar si ese comportamiento va dentro de una actitud generalizada de no haber dotado a la población de la protección necesaria, en cuyo caso podrías acabar en un homicidio imprudente. Todo eso lo tienen que analizar los tribunales, pero evidentemente esos procesos yo creo que está archidemostrado que tendrían que analizarse. Hay pruebas por todas partes para comenzar el proceso. De hecho, Carmen, los sindicatos médicos y el CESIF se querellan contra el ministro Salvador Illa por las mascarillas fake. El aluvión de querella va a ser impresionante. Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, profesionales sanitarios, asociaciones de víctimas. Eso te iba a decir. Que se vaya preparando el Supremo porque le queda trabajo, ¿eh? Bueno, ya eso te iba a decir que os iba a decir que ya han empezado algunos, porque claro, es que con esas mascarillas fake se ha infectado mucha gente, se han infectado muchos sanitarios. O sea que van a tener que dar muchas explicaciones porque la gente no se va a quedar parada. La gente está indignada, indignada. Aquí lo estamos viendo en estado de alarma con Benjamín, cómo hijos, mujeres, maridos, padres están indignados y van a ir a reclamar. Y los sanitarios, por supuesto, somos el país que más sanitarios tiene contagiados por lo mal que se ha gestionado esta crisis. Y luego otro dato que hemos sabido también en las últimas horas, que al final, gracias a Amancio Ortega, se han traído a España 400 y pico toneladas de material. Es decir, que están poniendo a la empresa privada, que aquí lo único que funciona es lo público, pero luego resulta que las grandes operaciones se han hecho gracias a la empresa privada. Se ha conseguido mucho material gracias a la empresa privada, luego se lo requisan, pero gracias a la empresa privada. Y yo creo que eso también debería de ser puesto en valor. Pablo Iglesias, que siempre se ha metido con Amancio Ortega, al cual le doy las gracias desde estado de alarma por el gran empresario que es, la gran imagen internacional que nos regala a España y por esa labor solidaria que está haciendo, y que no es cierto que Zara e Inditex evadan fiscalmente impuestos. No es cierto, Monedero, no es cierto, Pablo Iglesias. Y Pablo, bonita chaqueta la de Zara, ¿eh? O sea, que de tanto criminalizarle cuando luego te gustan las chaquetitas, ¿no? Pero Infoblogger... No es que le queden bien. Sí, doy yo paso, por favor, Carmen. Trabajo recurre a la sanidad privada, Infoblogger, para hacer 500.000 de test a sus empleados y a los demás que nos den por... ¿Sabes?
Sí, bueno, ya lo vimos que estaban requisando a varias empresas los test que habían adquirido. Yo, por ejemplo, me he comprado un test en un laboratorio que me llega hoy, por cierto, si me llega a tiempo me lo hago en directo. Y claro, ya ante la incompetencia de poder comprar test, mascarillas y tal, pues tiene que andar requisando a las empresas que sí quieren hacer test a sus trabajadores, porque claro, les han obligado a acudir a sus puestos de trabajo, las actividades no esenciales, sin saber si esos trabajadores están infectados o si son asintomáticos, o claro, entonces hay algunas empresas que se han dicho, bueno, vamos a hacerle test a nuestros trabajadores para ver cómo están, y el gobierno se lo ha impedido. Entonces, pues, en esas estamos. Entonces, pero para los trabajadores del gobierno, pues, para ellos sí, siempre hay test. Aquí la persona que más test se ha hecho por millón de habitantes es Irene Montero, que lleva ya 4, mientras algunos sanitarios ni han podido hacerse test para volver al trabajo. A ver, Irene Montero a este paso va a poder decorar el chaletazo de Galapagar con test inservible, vamos, parece ser. A ver, Carlos, hoy cuenta El Mundo, el coronavirus ya circulaba en España a mediados de febrero, según los análisis genéticos. Dice Angela Merkel, la canciller alemana, no estamos al final de la pandemia, sino al principio. Y tenemos un presidente del gobierno que ya ha fijado mediados de mayo como la fecha en la que todo volverá a la normalidad, cuando no hay test, cuando no hay medidas de prevención, cuando no sabemos si estamos contagiados, cuando no sabemos el número de muertos porque están maquillando las cifras. Pero ¿esto qué película de horror es? Porque yo ya no entiendo nada como español. Bueno, pero te cuento más. Ha habido ya una primera defensa por parte de los equipos jurídicos del Estado, por parte de la Abogacía del Estado, por las reclamaciones que están realizándole los policías, por lo mismo que estabais contando de las mascarillas fake, etcétera, de los sanitarios. El equipo jurídico del Estado, la defensa que ha argumentado, nosotros publicábamos el otro día su defensa, hace una relación de todas las fases en las cuales se han ido tomando medidas para defenderse e intentar desmontar la acusación de la policía de que los habían dejado vendidas. En esa defensa, ellos esgrimen, el propio equipo jurídico del Estado, esgrimen que en la última semana de enero ya sabían que estaban en grado de epidemia en España. En España no se había decretado pandemia porque lo tiene que decretar la Organización Mundial de la Salud porque es internacional, pero ellos narran cómo desde el 23-24 saben que están en epidemia, cómo desde el 26, 27, 28 de enero saben perfectamente que el stock no va a llegar. Ellos lo han declarado en sede judicial. O sea, esto es una tomadura de pelo de tal calado que con un 1% de todas las cosas que hemos probado, documentado, informado con documentación permanentemente, con documentos oficiales, habría bastado para que un gobierno chupiprogre, para que una oposición chupiprogre se hubiese cargado un gobierno de derechas, con un 1%, con un 1 por 1000 de lo que hemos publicado. Es decir, durante todo ese tiempo, desde el 23 de enero, que llegan las primeras advertencias serias del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, hasta ese mismo 8 de marzo, porque hay que recordar que el primer paso medianamente decidido en la dirección de tomarse en serio las alertas sucede justo un 9M, que lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo, dijo, ¿les importaría explicarme qué ha cambiado del 8M al 9M en criterios científicos? Bueno, durante todo ese tiempo se dejó que el virus fuese circulando libremente y lo que se les decía a los sanitarios y a los policías es no utilicen demasiado las mascarillas porque van a crear ustedes alarmismo. ¿Alarmismo? Ya no sabemos ni en cuántas cifras, ni cuántas víctimas mortales tenemos. Ya ni lo sabemos. Pero ¿cómo que alarmismo? Si somos el país con más muertes por millón de habitantes. Vamos a escuchar, si os parece, que hoy ha sido la Comisión de Interior, donde la diputada del PP ha acorralado a Ana Belén Vázquez Blanco y también ha estado Beatriz Fanjul, que vamos a tenerla en exclusiva hoy en una entrevista en estado de alarma, donde ha dicho Marlaska, y lo vamos a escuchar el ministro del Interior, o vamos a dar el corte, el pantallazo, donde ha dicho que el problema son los bulos, que son los grandes aliados de la enfermedad. Pero si los primeros que habéis sido aliados de la enfermedad sois vosotros, con la falta de prevención, con la falta de reacción, desoyendo a todos los organismos internacionales, mintiendo a los españoles, provocando y divulgando a través de vuestras terminales mediáticas bulos que el coronavirus era como una gripe estacional. ¿Por qué no os perseguís a vosotros mismos, Lola? ¿Por qué no persigues al gobierno del cual dependes? Vamos a escuchar a Marlaska. Porque hay, y ayer lo vimos en el pleno de esta Cámara, quien ante estafas, falsas alarmas, falsas recetas médicas y vacunas inexistentes o manipulación de documentos oficiales pretenden justificarlo como ejercicio de la libertad de expresión. No es libertad de expresión. Son actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos y que han ocasionado los muertos que todos conocemos. Los bulos y la desinformación son los grandes aliados de esta enfermedad.
Infoblogger, tú que eres muy de hacer videoclips, haciendo homenajes a películas, a héroes de Marvel, ¿no se le está poniendo a Marlaska, según dicen policías, que nos envían quejas a estado de alarma y Guardia Civil, a los cuales mandamos un fuerte abrazo porque estamos con ellos? ¿No se le está poniendo a Marlaska una cara un poco de héroe, no de héroe, de malo, de villano de Marvel? Hombre, a mí me encantaría que el gobierno y Marlaska pusiera tanto énfasis en conseguir mascarillas y en material sanitario como en perseguir a la gente que le critica. Estamos hablando de Marlaska, un señor que yo siempre le voy a recordar el informe policial que se inventó, porque eso poco se recuerda y poco se echa en cara, que se inventó un informe policial del orgullo para perjudicar a ciudadanos. O sea, es que literalmente eso, no sé mucho de ámbito legal, pero yo creo que eso es falsedad documental, ¿no? O sea, si tú falsificas un documento de la policía en el que te inventas un sello en el que no estuvo firmado por ningún policía en realidad para perjudicar a un partido político, pues no sé cómo se llama eso. Y ahora pues trabajan para rebajar las críticas al gobierno. Marlaska, que es un señor que, como tú bien dijiste al principio, tuvo una lucha extraordinaria contra ETA y no sé qué coño le ha pasado ahora, que se ha vendido completamente al gobierno. Su primera gran intervención en este gobierno fue destituir al coronel jefe de la UCO para evitar que se siguiera investigando la corrupción de los de Andalucía, de la corrupción de la financiación irregular del PSOE de Valencia, por ejemplo, que estaban investigando en ese momento. No sé, son cosas que dices, ¿qué le ha podido pasar a una persona para venderse de esa forma a una ideología o a un partido político? Una persona que se come una hamburguesa durante cierto tiempo, cuando está ardiendo Barcelona por esos CDR que impulsó Torra, simplemente por el respeto que tienes que guardar ante la Fuerza de Seguridad del Estado, donde yo estuve en esos disturbios y donde vi cómo sufrían, que no tenían tiempo ni para comerse un bocadillo, estos policías nacionales de la UIP, a los cuales mando un fuerte abrazo desde aquí, y en especial a los valencianos, pues es brutal, ¿no? Vamos ahora voy a entrevistar ahora a Beatriz Fanjul, que ya nos está esperando, y a ver qué opina la diputada del PP, que ha estado en la Comisión de Interior con Ana Vázquez Blanco del Partido Popular, acorralando a Marlaska, y cuando ha dicho Marlaska eso de que los bulos es lo que hay que perseguir y que no persigamos otras cosas, ¿no? Como la principal pandemia de este país no se llama coronavirus, que se ha llevado miles de muertos, sino los bulos, solo supuestamente ellos dicen de la derecha, ¿no? Sin mirar al PSOE, sin mirar a Neutral, sin mirar a Moncloa. Vamos en breves segundos a entrevistar a Beatriz Fanjul, que teníamos muchas ganas de verla. Muy buenas noches, estamos ya con Beatriz Fanjul, diputada del Partido Popular, portavoz adjunta en la Comisión de Interior, donde hoy la portavoz titular, Ana Vázquez Blanco del PP, ha acorralado literalmente al ministro del Interior, Marlaska, que parece ser, Beatriz, que ahora le echa las culpas de la muerte del COVID-19 a los bulos, cuando ellos son el gobierno del bulo. ¿Cómo ha valorado la intervención del ministro? Bueno, es que, en primer lugar, buenas noches, Javier. Te diré una cosa, es que si los bulos fueran delito, yo creo que este gobierno estaría echando a la sista a la cárcel. Es curioso que lo que están haciendo es una persecución más estilo bolivariano para callar a la oposición, ¿no? En este caso nosotros hemos tenido el privilegio, y te digo privilegio porque Marlaska no ha dado la cara. Es la primera vez que se convoca la Comisión de Interior y más a día de hoy, ¿no? Que existe el teletrabajo y podemos disfrutar de videoconferencias. Y después de 2 largos meses en los que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues están como están, ¿no? Ana ha sido bastante tajante, ¿no? Lo primero que ha hecho es exigirle al ministro Marlaska que trabaje con un poquito de diligencia por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo primero que ha hecho, y ha sido de verdad aplaudido, yo creo que por todos los partidos políticos, ha sido reconocer con nombre y apellidos a todos los agentes caídos por este virus, ¿no? Y exigir al ministro Marlaska que se les conceda pues ese fallecimiento en acto de servicio. Es que el ministro Marlaska sigue negando la mayor, que es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado completamente desamparadas y que no tienen materiales de prevención frente al virus, que siguen quejándose a este programa, que no tienen... Es que nosotros lo primero que esperábamos era, desde luego, el asumir responsabilidades, ¿no? Y un tono de mea culpa y de asumir lo que dicen los informes, lo que dicen de todas las asociaciones y sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nosotros tenemos la suerte de trabajar mucho en esta comisión y de tener una interlocución
directa y continua con todos ellos. Te voy a dar unos datos. En enero, primero fue la Guardia Civil, especializada en riesgos biológicos, lo que alertaba de la virulencia del COVID y de la necesidad de establecer unos protocolos. El Gobierno no hizo absolutamente nada. Pero en segundo lugar, yo creo que fue para el 24 de enero, cuando se redactó un informe de la Policía Nacional de riesgos y riesgos laborales, en las que se volvía a exigir material, tanto guantes como mascarillas, y la elaboración de un protocolo para actuar contra el COVID. Y la respuesta del Gobierno fue nula. Bueno, no, miento, no fue nula, lo cesaron. Hoy el ministro Marlaska ha dicho que era un puesto de confianza y en vez de asumir responsabilidades lo que ha hecho ha sido tirar los balones fuera y decir que su superior había dejado de confiar en él. Y ya lo hizo el SUB. Creo recordar que fue el día 30, si no me equivoco, cuando solicitó el material al Gobierno, que se desproviese de mascarillas y de guantes. La única respuesta que ha dado el ministro Marlaska ha sido que ya desde enero lo que hicieron es en los aeropuertos dotar a todos los agentes de mascarillas y de guantes para controlar todo ese tráfico de gente que podía entrar viniendo de otros países que tuviesen foco. Tú eres de Bilbao y en el aeropuerto de Loiu a nosotros nos han contado los agentes de la Guardia Civil que estuvieron durmiendo durante varios días allí en la butaca del aeropuerto, bueno, no dejan dormir en los cuarteles. Claro, pero ahí volvemos al Partido Nacionalista Vasco y volvemos a un partido que pone la ideología por encima de las vidas humanas. Y fue la UME que en un principio iba a venir al País Vasco a hacer esas labores de limpieza en el aeropuerto de Bilbao, que hubo 3 días de renuncia por parte de un tira y afloja por parte del Gobierno de España con el Gobierno vasco, y en efecto en el que los militares hacen la limpieza del aeropuerto de Bilbao y que pasan la noche en el aeropuerto durmiendo sobre el suelo, y así es como se le agradecen. Pero bueno, o sea, no me extraña que hoy creo que ha sido la portavoz de la CUP que ha tenido un discurso totalmente desagradable, ha dicho que los militares fuera, que no salvan vidas, que no quieren militares. Y básicamente lo único que se ha dedicado es a culparlos, a señalarlos y a pedir el vaciamiento de las cárceles. Estos de la CUP parece ser que son unos delincuentes en potencia y que hacen mucho daño a una democracia que no debería estar pagándoles, ¿no? Unas personas que quieren vulnerar el código, nuestra Constitución, nuestro sistema de derecho y ser antisistema. Vamos a escuchar, si te parece, la magistral intervención de tu compañera Ana Vázquez Blanco en la comisión cuando empieza a acorralar y a atacar al ministro Grande Marlaska. La escuchamos. Señor ministro, usted pasa de ser un juez de reconocido prestigio al ministro de la censura. Usted hoy, ministro, es el paradigma del sectarismo, de la utilización sectaria de las instituciones. Es la punta de lanza de una operación para limitar y coartar la libertad de expresión. Sí, señor ministro, no solo se lo dicen los diputados, lo denuncia la prensa y lo grita la sociedad. Coartar la crítica y lo más elemental que hay en democracia, que es el debate y la discrepancia. Beatriz, ya has visto cómo su compañera ha hecho sus deberes, la verdad que le felicito, va a estar en estado de alarma, la vamos a invitar porque esta diputada gallega tiene sin duda una proyección brutal, una proyección política muy interesante y dice las verdades. Contarte, tú has sido o sigues siendo miembro del PP Vasco, partido que ha sido fuertemente golpeado por la violencia de ETA. Marlaska fue una de las principales personas que luchó contra ETA. ¿Te da pena ver que ahora el ministro de la lucha antiterrorista brutal y que siempre ha estado con la víctima del terrorismo, ahora lo califiquéis como ministro censor? ¿Te da pena esa metamorfosis diabólica? Desde luego, mira, en el momento que Sánchez conformó su gobierno y me enteré que Marlaska, el Grande Marlaska, iba a ser el ministro de Interior, en ese momento yo sentí cierto alivio. Dije, bueno, de lo malo, pero bueno, ha sido una decepción tras otra, y no solo con Marlaska, sino con la mayoría de ministros. Marlaska me ha decepcionado profundamente. Sí que es cierto que fue un azote contra el terrorismo etarra, pero bueno, o sea, yo lo reduciría a una cosa, ¿no? Y es que, por lo visto, esa frase de que todo el mundo tiene un precio, pues se hace realidad con este ministro. Tú eres muy crítica en las redes sociales, el azote del PSOE en redes por la cuota PP. ¿Te da miedo que te estén monitorizando ya las redes sociales y que te estén tachando esas verificadoras de bulos?
No, no, desde luego que no. O sea, ni tengo miedo a la censura, ni tengo miedo a sus bulos. Yo creo que hay una percepción que es clara por parte de todos los ciudadanos, independientemente de las ideologías, de izquierda o de derecha, y es que el gobierno te miente. O sea, sigue siendo trending topic a día de hoy. Todos los días, o si no es un Sánchez vete ya, ese gobierno te miente, o Sánchez a prisión. La gente, o sea, es que no hace falta ni hacer oposición. Son ellos la mejor oposición que se pueden hacer, y son sus mentiras diarias, su utilización banalera de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que están haciendo, y que es lo que decía, por ejemplo, y Ana, que por qué lo preguntamos ya el 31 de marzo en el Congreso de los Diputados, y por qué son los agentes operativos los que dan las ruedas de prensa. ¿Dónde están los directores generales? ¿Dónde está el secretario de Estado? Porque no les interesa, porque no quieren quemarlos, ¿no? Y yo, perteneciendo, ¿no?, a esa comisión de Interior, me da pena cómo se le echan encima a la gente, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, cuando son simplemente personas al servicio de todos los españoles, y es este gobierno el que los está señalando y echarlos al barro. Pues muchas gracias, Beatriz Fanjul. Volvemos al plato virtual. Ya sabes que estaba alarma en tu casa, y ánimo, y trasladarle mi enhorabuena a Ana Vázquez Blanco por su magnífica intervención hoy en la Comisión de Interior contra este ministro ya con cara de malvado, Marlaska, el ministro de la hamburguesa, el que se comía esa hamburguesa mientras ardía Barcelona con los CDR. Muchísimas gracias, Beatriz. Volvemos al plato virtual. Muchas gracias. Doña Carmen Tomás, tu opinión en dos titulares de Marlaska, al cual le has seguido muy de cerca su trayectoria política. Eres una periodista veterana, sabes lo que él hizo contra ETA y sabes ahora lo que él está haciendo siendo cómplice de un gobierno de la mentira, un gobierno traidor, y bajo mi punto de vista él no se está poniendo a favor de los jueces y fiscales que están recibiendo enormes presiones para que, yo creo, nos metan en la cárcel o coarten la libertad de expresión. Es una absoluta decepción. Yo creo que es la persona que más me ha decepcionado en su entrada en la política. Se habla mucho de que si no comparte, de que si se va a ir. Bueno, yo lo que creo es que cada día va apuntalando más y se va encontrando más cómodo en ese gobierno y en ese planteamiento que tienen de todo lo que no digamos nosotros y todo lo bonito que lo estamos haciendo es un bulo y hay que ir contra eso. Yo creo que meter a la Guardia Civil como ha metido en ese tinglao, como metió en su momento, que dejó vendida a la policía cuando todos los disturbios de Cataluña, o sea, el informe fake contra Ciudadanos, cuando el Orgullo, se ha hecho tal cúmulo de disparates esta persona, que yo lo que no entiendo es cómo luego va a volver con ese currículum, va a volver otra vez a la judicatura, que esa es otra cosa que tendríamos que tener pánico en este país, y es que entras y sales de la judicatura con la política, de la política a la judicatura, lo hemos visto con la señora Delgado, ahora lo vamos a ver otra vez con Marlaska, lo vimos con Garzón y con muchos otros, y seguimos igual. O sea, esta persona que ha estado, que dice que va a perseguir a la prensa que no dice lo que ellos quieren o que critica la acción del gobierno y que persigue a partidos políticos como hizo con Ciudadanos, que esta persona vuelva después a la judicatura, de verdad que eso merece una reflexión muy seria de la oposición, ¿eh? Carlos, hablábamos antes de cómo el vicepresidente Iglesias, pues su sueño húmedo es controlar a los medios de comunicación, también controlar la justicia. Ayer, sobre la condena de la Podemita revienta cajeros, Isa Serra, que no se ha librado como se libró la Rita Maestre, esta que asaltaba capillas, me invade una enorme sensación de injusticia. Y ojo, vimos cómo F, que ahora controla el gobierno después de la destitución de Fernando Garea, al cual le mando un abrazo desde aquí, que fue despedido en una cafetería por el gobierno en un rodilla, pues vemos como F dijo abiertamente, la Agencia Estatal de Información, que pagamos todo, que la habían condenado por intentar parar un desahucio. No sé qué delito es ese, pero yo he leído su sentencia y si puedes explicar por qué ha sido condenada esta sinvergüenza, salimos vamos de a ver. Ha sido condenada por delitos y lo que ella está diciendo no es un delito. Tú, por supuesto, que puedes intentar impedir un desahucio por medios legales. No puedes hacerlo por medios ilegales. La obstrucción a una actuación judicial, el desacato a la autoridad, las vejaciones a la autoridad, eso sí son delitos.
Lo que no es delito es hacer los medios legales, hacer las cosas por medios legales. No me extraña que la invada una inmensa sensación de injusticia. A mí también, porque cuando veo que determinados cargos públicos, y esta mujer tiene un cargo público, cuando veo que lo que invocan es que a la población se la tiene que tratar distinto de a los poderosos, no me extraña que se hayan hecho comunistas. Es decir, esta gente, y el Partido Socialista lo meto dentro de esta calificación, consideran que a los políticos, consideran que a los poderes públicos se les tiene que dar una justicia distinta. Es decir, ellos paran ilegalmente o intentan parar ilegalmente o insultan a una autoridad o intentan frenar una actuación judicial y se les tiene que perdonar por ser políticos. Estos son los que hablaban de los superpoderosos. ¿Quiénes son los superpoderosos aquí? Cuando resulta que 4 periodistas y el del gato nos intentamos montar una plataforma para intentar defender la verdad, tenemos que andar mirando a ver cómo nos censuran los poderosos. No, pero ellos son los que se consideran víctimas de las injusticias. ¿Y nosotros que defendemos derechos y libertades recogidas en las Cartas de Naciones Unidas? ¿Nosotros qué somos? Que nosotros somos los de abajo. Es decir, el comunismo ha cogido todas esas cosas que ellos decían en 1848, que las declaraban como amenazas, y es verdad que lo eran, y las han cogido, las han invertido y las han convertido en sus virtudes. Todo lo que ellos veían como amenazas lo han convertido en su forma de actuar tradicionalmente. Lo que invoca Isa Serra es que ella tiene que ser perdonada porque ella es política, porque ella es la poderosa. Lo que invocan es que cuando ellos intentan romper un país con los separatistas tienen que ser perdonados, que cuando ellos cogen los fondos públicos y los malversan para crearse estructuras del Estado desafiando que ese dinero tenía que ir destinado a ayudar a la gente, a la sanidad, a la educación, tienen que ser perdonados, porque es que ellos son los poderosos, ellos son los políticos, ellos valen como 1000 de nosotros. Eso es lo que ellos llaman justicia. Bueno, eso es una aberración. ¿Te da miedo, Carmen, que esta injerencia del vicepresidente del Gobierno en una sentencia, que haya ya asociaciones judiciales que critican la redacción de Pablo Iglesias, que haya ciudadanos civiles como yo, que nos dé miedo que el Gobierno esté controlando ya la justicia, o al menos la Fiscalía, que esté presionando a la Abogacía del Estado, como hizo en la sentencia del proceso, cargándose a Edmundo Val, ahora en Ciudadanos, porque Edmundo quería condenar a los golpistas por rebelión, ¿no?, y no por sedición? ¿Te da miedo esto? Me da pánico, porque además, por rematar un poco lo que ha dicho Carlos, no solamente han dicho eso, es que han dicho que la han condenado sin pruebas. O sea, no ya que por un delito que no es el delito, que la sentencia tiene 70 folios, está perfectamente documentado todo lo que esta señora hizo ese día. No, es que han dicho tanto Echenique como Pablo Iglesias, que son el partido que está en el Gobierno y el señor vicepresidente, que a esta señora se la ha condenado sin pruebas. Es gravísimo, porque es que ahora ya, claro, que un vicepresidente del Gobierno ponga a la justicia en solfa y le diga a un juez que está prevaricando porque ha condenado a esta persona sin pruebas, me parece gravísimo. Es que es todo gravísimo y todo consentido por el presidente del Gobierno y por el Partido Socialista, que de acuerdo, Isaac, que como decía antes, que ellos también comparten esa doctrina. No creo que todos los socialistas lo compartan. Yo creo que lo comparte el señor, básicamente Sánchez, que es el que quiere seguir ahí. Y va a ser capaz de todo, capaz de tragar con los insultos. Que Iglesias insulta al rey, no digo nada. Que insulta de esta manera a la justicia llamando prevaricador a un juez, no digo nada, porque que sepamos no ha dicho nada. Entonces lo está consintiendo todo para seguir en la Moncloa. No es que el Partido Socialista en su conjunto ni históricamente quiera destruir una nación para renacer de sus cenizas y vivir de la miseria. No, yo no lo creo. Yo lo que creo es Sánchez. En Sánchez es en el que tenemos que poner el foco, que es el que consiente todo solo por el hecho de querer estar en la Moncloa. Pues muchas gracias, Carmen Tomás. Te despido por hoy. Carlos Cuesta, te despido por hoy. Que nos espera ahora Antonio Miguel Carmona del PSOE, que viene con ganas. E Infoblogger, te dejo el último titular. Pues nada, o sea, simplemente que esto no tiene visos de acabar pronto, que yo creo que el 10 de mayo se levantará el confinamiento, pero la desescalada será tan lenta que nos llevará a una recesión aún mayor de la que está previsto y que cuando quiera el Gobierno pues se apartará y dejará paso a gente que de verdad pueda gestionar esto en condiciones. Pues vamos a dar paso a la entrevista con Antonio Miguel Carmona y muchísimas gracias. En breves segundos entrevistaré al diputado socialista o al exdiputado socialista, no sanchista, que ha desafiado a su disciplina o que quiere venir
a este programa Estado de Alarma. El primer socialista que viene con total libertad y le preguntaremos por todo, por las acusaciones de censura en Sálvame, por ese vídeo complicado que tenemos sobre que él iba a la televisión a seguir las instrucciones de los socialistas. Un abrazo fuerte. Muy buenas noches, está ya Antonio Miguel Carmona. ¿Qué tal se encuentra, Antonio? Y, ante todo, darle las gracias por la valentía que ha tenido. Es el primer socialista que pisa estado de alarma. Y yo se lo digo a la audiencia, sí va a venir gente del PSOE, todos los que quieran, porque también en el PSOE hay gente digna y honesta como Antonio Miguel Carmona. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ahora nos está traicionando, el gobierno del bulo a nosotros nos está traicionando, pero sí que creo que hay cargos del PSOE que no son como Pedro Sánchez, como puede ser el señor Paje en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal se encuentra, Antonio? Yo estoy contento y sobre todo estoy aquí gracias a un gran periodista que se llama Javier Negre, aunque no estoy de acuerdo de eso de que dices de la traición, pero yo, si me llama Javier Negre, yo voy a donde me digan. Así que yo encantado de estar. Estoy rodeado de alumnos porque estoy conectado con alumnos que estoy dando clases, les he suspendido un momento y estoy encantado de hablarte. ¿Has recibido muchas críticas por venir hoy aquí, Antonio? No, en Twitter, que es un basurero de gente impotente intelectualmente, se dedican a insultar, etcétera, etcétera, pero vamos, no les suelo hacer mucho caso. Al contrario, tengo un amigo que es psiquiatra que está haciendo una tesis doctoral sobre el basurero de Twitter y entonces recolecto todos los mensajes y algunos se harán famosos porque saldrán en una tesis doctoral, pero bueno, no pasa nada. La dirección del partido ve con buenos ojos que estés aquí hoy, porque Estado de Alarma es un programa muy cañero contra el gobierno, contando la verdad siempre, y que defiende la honestidad de sus profesionales de la información y en pro de la libertad de prensa. ¿Alguien le ha dicho del PSOE que qué haces metiéndote en este jardín? No, no me lo ha dicho, me lo suele ser ex post. Me dice, ¿cómo te vas a debatir? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no vivo de la política, nunca he vivido de la política. He sido diputado, concejal, muchas cosas. Yo llevo 35 años dando clases en la Facultad de Ciencias Económicas y ya los que me conocen, como tú, los que me conocen como mi compañero de partido, saben que yo en ese sentido no tengo precio. Quiero decir que me pueden decir lo que quieran, que yo debato con honestidad, con toda la simpatía que puedo y digo lo que pienso. No, sí, sin duda tú y yo nos hemos matado, entre comillas, en los platós, pero luego hemos tenido una relación diplomática, dialéctica, sana, porque un periodista tiene que hablar con todos los partidos políticos, desde Podemos, Izquierda Unida, hasta Vox. Es decir, que eso es lo que tratamos que vender, sobre todo en estos tiempos de polarización y estado de alarma, insisto, va a ser un foro de libertad de expresión donde todas las opiniones se deben ser escuchadas, porque no vamos a ningún lado si este producto solo se convierte en el reducto de la derecha, ¿no? Por tanto, vamos a empezar ya a meternos en granel. ¿Cómo valora usted la gestión que está haciendo el gobierno del coronavirus? Sinceramente, y olvidándose que usted es socialista, como ciudadano de a pie. Bueno, vamos a ver, yo creo que todos los gobiernos regionales y el nacional y otros extranjeros también no han previsto con pericia lo que iba a suceder. Yo lo dije, yo no sé si estábamos en el mismo programa, pero yo lo dije hace un mes y medio, que yo no suelo acertar ni soy experto en la materia, pero dije, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo de un italiano y un cuerpo de un español? Ninguna. Entonces, yo creo que los gobiernos regionales y el gobierno nacional tenía que haber previsto. Yo no sé, Alberto Garzón hizo una crítica el otro día diciendo que se habían equivocado. Esta mañana ha habido otra crítica de Pablo Iglesias en relación a la política comunicativa del gobierno. Yo creo que nos ha pillado de improviso. Pero eso sí, yo lo que sí quiero decir es que el país, nuestro país, España, tiene que estar por encima de los intereses políticos. Y creo que el espectáculo que se está dando en el Congreso de los Diputados no es nada bueno, ni de los unos ni de los otros. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo nacional, tomar una serie de decisiones. Hay más de 20.000 muertos. Yo no quiero tener razón. Yo lo que quiero es que no haya 20.000 muertos. Como ya hay más de 20.000 muertos, lo que tenemos que hacer es intentar salvar la situación sanitaria, salvar la situación económica y, desde luego, posteriormente asumir responsabilidades dentro de unos meses cuando pase todo. Y cuando pase todo, discutiremos si el gobierno lo hizo bien, lo hizo mal, si la Comunidad de Madrid hizo una cosa bien o hizo una cosa mal. ¿Usted ve normal que el gobierno de Pedro Sánchez esté contratando para las mascarillas, para los test rápidos a empresas offshore, empresas condenadas por estafa, empresas que ponen a disposición material sanitario por encima de su precio, empresas que tienen más experiencia en el sector erótico festivo que en el sanitario?
Usted que ha sido cargo político, si hubiesen pasado esas compras por su mano, ¿habría pasado algo así? Bueno, yo lo que sí creo es que me preocupa más el hecho de quién ha sido el proveedor, que también lleva razón en lo que dice. Me preocupa mucho más que nos hayamos pasado 1 mes y medio entre las comunidades autónomas, ayuntamientos y gobierno nacional como una de las potencias mundiales, como es España, una potencia en su tamaño dentro de la Unión Europea, no ha sido capaz de proveer de respiradores para salvar las vidas, de mascarillas para impedir que haya infecciones en los sanitarios y sobre todo de equipos de protección y sobre todo test, ¿no? Yo creo que esta crisis nos ha desvelado muchas costuras. Somos un país que deberíamos tener un futuro mayor. Yo creo que el nivel político, en términos generales, no digo el Gobierno de la Nación, digo todos, el nivel político es relativamente bajo. Creo que no hay estadistas en estos momentos y creo que deberíamos recuperar primero la unidad y después el nivel de actuación. ¿Usted cree que con un gobierno hipotético socialista de Susana Díaz, que es menos sospechosa de Sánchez de entregarse, ¿no?, o al menos lo era porque ahora cambia de posición, a los populismos de Podemos, esta crisis se habría gestionado de otra forma? No lo sé. Sinceramente, no podría responder a esa pregunta. Lo que sí sé es que yo me opuse a un acuerdo con los independentistas y lo mantengo claramente, y me opuse también a un acuerdo con Podemos. Creo que deberíamos haber gobernado en solitario con apoyos parlamentarios. Y ahora lo que sí creo es que hay que llegar a un acuerdo nacional. Es decir, un acuerdo nacional de todos los partidos políticos. Y si no llegamos a un acuerdo nacional de todos los partidos políticos, es que no hay nivel suficiente en este país. Por lo tanto, hoy, esta noche, nos jugamos la vida en Bruselas en relación a la inyección de liquidez por parte del Consejo Europeo o no. Yo creo que, mira, a mí lo que me preocupa son mis alumnos. Están en quinto de carrera, de doble licenciatura, de doble grado, son alumnos de quinto y me preguntan si van a encontrar trabajo dentro de un mes, cuando sean licenciados, cuando sean graduados. Por lo tanto, eso es lo que me preocupa sobremanera. Y me preocupa sobremanera que hay autónomos cuyos ingresos han caído a cero. Me preocupa sobremanera que hay parados que no tienen que llevarse a la boca. Me preocupa sobremanera que nuestros estudiantes van a tener una cierta laguna este año. A mí me preocupa eso. La politiquería, sinceramente, me preocupa bastante menos. Usted, que es experto en economía, ve bien los planes de choque del gobierno, porque está claro que los mercados y los empresarios y los autónomos no lo ven bien. Hay mucho paro en España, vamos a unas cifras terroríficas, vamos a ver la EPA que venga ahora. ¿Usted ve bien la renta mínima vital o es una estrategia para generar estómagos agradecidos, redes clientelares como hizo el PSOE en Andalucía? ¿O lo sé qué? No, el proyecto de la renta mínima vital es un proyecto socialista desde hace mucho tiempo. Nosotros somos partidarios de intentar erradicar la pobreza y, desde luego, cualquier esfuerzo es muy importante. Lo que pasa es que, planteado ahora, de lo que estamos hablando es de que muchas capas de población que van a tener serios problemas. Oye, el informe del Banco de España dice que podemos caer un menos 13%. Mira, te estoy hablando aquí a esta pantalla, pero en esta pantalla tengo alumnos. Entonces, me estáis escuchando los dos. Mis alumnos me están en estos momentos viendo que están todas las caritas aquí puestas y saben perfectamente que si el informe del Banco de España dice que caemos un 13%, que podemos tener un déficit público del 10%, que la deuda pública aumenta un 130%, es que esto hay que tomárselo en serio. Entonces, tomárselo en serio significa que esta noche en Bruselas pisemos el acelerador y, desde luego, que la política económica tiene que ser más contundente. Hemos pecado, yo creo que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de las comunidades autónomas y los gobiernos locales, de falta de previsión, sin lugar a dudas. Pero todos esos presuntos errores, como decía Alberto Garzón, que decía que habían cometido errores como gobierno, todo eso sirve para anotarse y hacer las cosas bien. Y, desde luego, lo que más me preocupa es que se coloquen mis alumnos dentro de un mes. Pero, Antonio, si es cierto, que además me consta que tú tienes una buena relación personal, que el alcalde de Madrid, Almeida, ha hecho los deberes, que la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, ha hecho los deberes, que a su debido tiempo pidieron ese material sanitario que luego fue confiscado, que hay empresarios como Amancio Ortega que han hecho los deberes, que están salvando los muebles al gobierno. Ya es una obviedad que el gobierno actuó tarde y mal. No sé si por precipitación, por exceso de confianza, pero está claro que alentar esa manifestación del 8M fue un error, y de hecho ya hay una jueza que investiga al delegado del gobierno, ¿no? ¿Usted no cree que hay más responsabilidad del gobierno que de las autoridades municipales y de comunidades autónomas como Madrid? Yo no estoy de acuerdo en cómo ha distribuido las responsabilidades.
En primer lugar, yo insisto que las responsabilidades se tendrán que dirimir dentro de un par de meses o 3 meses, y entonces hablaremos del recorte de la política sanitaria en este país de 30.000 millones de euros en los últimos 10 años, de haber prescindido de 30.000 profesionales sanitarios en los últimos 10 años. Eso está en los presupuestos de cada comunidad autónoma. Usted conoce la de Andalucía, yo conozco la de Madrid perfectamente, me la sé de memoria. Cada comunidad autónoma tiene su responsabilidad de haber recortado. Las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas. ¿Esto qué significa? ¿Que yo estoy eximiendo al gobierno? No, al contrario. Yo lo que quiero es, lo primero es, yo este mediodía he estado llevando, y no lo digo por quedar bien con ustedes, he estado llevando comida a personas mayores que viven solas en sus casas, de mi distrito, de mi barrio. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad, que es ser patriota. Ser patriota es en estos momentos ayudar a la gente, ser patriota es proponer cosas, ser patriota es intentar que se coloquen mis alumnos. Mis alumnos el otro día estaban desmoralizadísimos, llamé por teléfono, y lo saben ellos, a Antonio Catalán, que es el presidente de Hoteles AC, y habló con ellos ayer. Llamé a Florentino Pérez y habló con ellos ayer. Llamé a Jesús Muñoz de la Rosa, que fue el presidente del Corte Inglés, y habló con ellos ayer. Por el móvil y con la pantalla, lo saben mis alumnos que me están escuchando en estos momentos, ¿no? Por lo tanto... ¿Sus alumnos piden también la dimisión de Pedro Sánchez, como están pidiendo muchos españoles? ¿O hay de todo? Pues mis alumnos piden la dimisión, unos de Pedro Sánchez, otros de Ayuso, otros... Pero es que a mí eso, sinceramente, no intento evadir la pregunta. Si yo soy muy clarito, si la gente sabe cómo pienso, si yo no vivo de la política, si yo tengo mi opinión y de cómo funciona el gobierno nacional, cómo funciona el gobierno de la Comunidad de Madrid, cómo funciona el gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, si el mundo sabe que soy muy amigo de algunos ministros y que soy amigo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, si yo no vivo de esto en ese sentido, con lo cual si tengo que criticar a unos u otros, lo que yo quiero decir es, puedo criticar a unos u otros en cualquier caso, lo que yo quiero decir es que en estos momentos hagamos propuestas en positivo y que lo que más tiene que castigar en estos momentos las próximas elecciones o la refutación de la gestión que se ha hecho hasta ahora es la falta de acuerdo de los grupos políticos y de los sindicatos y patronal para tirar este país hacia adelante. Por eso no es una frase hecha que me preocupe mucho más esta gente. Por ejemplo, es como si yo me preocupara por Twitter. En Twitter se pasa la vida, a mí me han amenazado de muerte. Todo eso está en la tesis doctoral famosa que van a hacer y que van a ser famosos más de uno. Pero me preocupa mucho más tu empleo. Que el periódico El Mundo mantenga el mismo número de trabajadores. Hablando de Twitter, a ti te han machacado, a veces injustamente, otras veces por comentarios políticos que has podido hacer. Salieron a relucir algunas declaraciones tuyas en Sálvame, lo del corte, que te dijeron que era la función. Te damos la oportunidad de que lo expliques, porque hay muchos seguidores de Estado de Alarma que nos han preguntado, pregúntale por ese tema y por otro vídeo ya antiguo, donde ustedes que seguía órdenes del PSOE cada vez que va a las televisiones, que obviamente es un partido político, si usted es un dirigente, ahí tendrá sus razones, ¿no? También, ¿no? Bueno, no, el vídeo antiguo que tuvo un juicio de hace 7 años, expliqué perfectamente que los socialistas lo que tienen que hacer es ir a las televisiones y desde luego defender los cargos públicos. Socialistas tienen que ir a las televisiones, como estoy yo aquí. No se está usted quejando de que no van socialistas y que tienen que ir más socialistas a debatir con Javier Negre. Pues lo mismo decía yo en ese vídeo, diciendo que vayan los socialistas a defender al partido, que es lo que tienen que hacer, no ir yo solo. Y el segundo, esto fue de coña marinera, donde nos hemos reído las personas y los presentadores y los periodistas de Telecinco, cuando estaba el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid diciendo que había que cortar las carreteras. Yo dije que había que cortar las carreteras y de ahí sacó alguna persona cuyo cociente intelectual es 0,1 escala conejo, diciendo que yo estaba pidiendo que cortara, guau, que yo mando al presidente de Telecinco. Bueno, la gente, el problema no es los que intoxican e insultan. A mí eso el tema de los vídeos me ha hecho muchísima gracia y de hecho lo comentamos con mucha alegría muchos amigos y yo. ¿Usted se siente defenestrado por este PSOE cuando se muestra contrario a pactar con independentistas, a pactar con Podemos? ¿Usted ya no cuenta para Pedro Sánchez? ¿Hace falta ya, como están pidiendo muchos españoles, muchos socialistas de bien, que no creen en este gobierno de Pedro Sánchez, que se sienten traicionados, que han perdido a familiares por esa presunta negligencia del gobierno, que hace falta ya un mirlo blanco en el PSOE, llámese Paje, llámese Vara, llámese Lambán? ¿Usted cree que es momento de que aparezca un mirlo blanco que reconstruya esto? Porque decía Vara
que la crisis del coronavirus se va a llevar por delante una generación de políticos. ¿Usted cree que es necesario un Mirlo Blanco dentro del PSOE constitucionalista que no mienta? No, yo creo que lo que es necesario en el PSOE y en términos generales, mira, yo he ganado unas primarias y he perdido otras. He perdido unas primarias, yo no estoy más que agradecido al Gobierno de la Nación porque me ofrecieron ocupar varios puestos de responsabilidad política, pero dado que yo no coincido en llegar a un acuerdo con los nacionalistas, pues estando agradecido, y así se lo dije por carta y por escrito, que salió publicado en todos los periódicos, lo tenéis en internet, estando agradecido al presidente del gobierno su ofrecimiento de ocupar determinados, y al partido y al gobierno de ocupar determinados cargos públicos, yo preferí no ocupar ningún cargo público porque no me siento cómodo en un acuerdo especialmente con los independentistas ni con Podemos, con lo cual, en un gobierno de coalición, con lo cual yo prefiero mantenerme en mi universidad dando clase y no ocupar ningún cargo político, y cuando yo esté de acuerdo con el presidente del gobierno, que tiene todos mis respetos, y repito, mi agradecimiento porque yo me he sentido halagado por los ofrecimientos que me han hecho, pero no tengo nada que ocultar, yo doy mi opinión y el partido me permite dar mi opinión y estoy tan contento. Su visión durante las primarias fratricidas a cara de perro del PSOE no era la misma de Pedro Sánchez que la que tiene ahora. Bueno, tú redactaba usted en el diario El Mundo muchas crónicas en ese sentido. Claro. Brillantemente, pero sí, es la misma, es decir, yo discrepo en algunas cosas y coincido en otras, es decir, y eso no me tiene por qué hacer vilipendiar a nadie, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Es como lo de Almeida, soy amigo de Almeida y me parece una persona, una bellísima persona, sinceramente. ¿Usted le habría aprobado al presidente Sánchez su polémica tesis fake como profesor universitario? Pues la verdad es que no lo he leído, pero sí es verdad que él me llamó hace muchos años y me preguntó por una persona, que es un compañero mío, porque tiene relación con la tesis que iba a hacer, y yo le indiqué con quién tenía que hablar, con esa persona habló y publicó. Yo no me he metido en ese tema y no he leído la tesis doctoral de Pedro Sánchez, por lo tanto yo sé que tengo la mía, en realidad hice dos, hice una que no leí y publiqué en un libro que se llama Economía e Innovación, y la otra que sí leí, que tiene, por cierto, premio a la mejor tesis doctoral, y por lo tanto estoy muy orgulloso de ella y está a disposición de todos ustedes. ¿Usted ve bien esas palabras del jefe del Estado Mayor donde dice que trabaja la Guardia Civil para minimizar el grado de presión sobre el gobierno, esos intentos del gobierno de vetar preguntas de periodistas, de hecho lo hacen, esa rueda de prensa farsa, esos intentos de Unidas Podemos de llevarnos a los tribunales por una supuesta propagación de bulos, que en mi caso no es así y que yo no sé si están produciendo bulos, pero está claro que esas amenazas apuntan directamente a los periodistas críticos? ¿Usted lo ve bien que Pablo Iglesias, por ejemplo, critique la sentencia de Isa Serra, condenada por atentar contra la autoridad? ¿Ve bien que esté ocurriendo eso en España ahora? Porque es grave, y yo le conozco y usted es un defensor de la libertad de expresión, pero los periodistas nos sentimos amenazados. Estoy completamente de acuerdo en casi todo lo que ha dicho. Primero, yo creo que al general de la Guardia Civil se le ha malinterpretado, sinceramente, lo ha vuelto a explicar una y otra vez. En segundo lugar, yo creo que yo soy libérrimo en relación a la libertad de expresión, como bien me conoce usted. Libérrimo significa que el gobierno de la nación, ni en los gobiernos regionales, ni nadie puede entrar en influir, en no permitir que los periodistas no estén, en pasar un filtro para que los periodistas repregunten. A mí no me parece nada bien de ningún gobierno. Lo critiqué con el plasma de Mariano Rajoy, por lo tanto yo no puedo decir lo contrario. Si dijera lo contrario sería un mentiroso, por lo tanto yo lo critico. Y luego lo de Pablo Iglesias, que me ha preguntado a mí, sinceramente la condena a Isa Serra me parece superlativa, quiero decir, me parece muy exagerada, pero independientemente de eso, si yo fuera vicepresidente del gobierno, yo no hubiese dicho lo que ha dicho Pablo Iglesias, sin lugar a dudas. Mi máximo respeto, no coincido, pero mi máximo respeto a la decisión judicial, y que ojalá a Isa Serra y a quien recurra le salga bien en el recurso, pero desde luego, no estando, pareciéndome una sentencia muy exagerada, desde luego el respeto, y sobre todo desde el punto de vista de si yo fuera un miembro del Ejecutivo, jamás hablaría como hablo con cierta libertad ahora, de lo que se ha dicho en el Poder Judicial. Yo creo que Pablo Iglesias tiene un cierto exceso de protagonismo en sus intervenciones. Preguntan muchos espectadores, en un titular breve y ya acabamos, que si usted cree que Pedro Sánchez, que este gobierno aguanta la crisis del coronavirus, porque estamos viendo cómo hay
tensiones políticas tanto dentro como fuera, a nivel internacional, viene una crisis económica, hay miles de muertos, hay presuntas negligencias que tendrán que ser los jugadores los que diriman. Usted que sabe mucho de política, que ya es perro viejo en esto, ¿usted cree que Pedro Sánchez es capaz de aguantar? Ya hemos visto la resiliencia que tiene cuando le mataron de dentro de Ferraz. ¿Usted cree que es capaz? ¿Usted le conoce bien? ¿Usted cree que aguanta esto emocionalmente, anímicamente y políticamente? Yo creo que Pedro Sánchez o cualquier presidente del gobierno tiene que estar muy preocupado, no en términos personales, sino en términos de país. Es una responsabilidad brutal. Por eso yo lo primero que hice fue ponerme a disposición del alcalde de Madrid, de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del presidente del gobierno, sin matices. Y el alcalde de Madrid ¿Que Pedro Sánchez sobrevive al COVID-19 o no? Eso lo tienen que decir los ciudadanos. Dice el presidente de Extremadura que aquí no va a sobrevivir nadie. A mí lo que me preocupa no es si sobrevive la generación política actual. A mí lo que me preocupa es que la próxima generación política, que no es una cuestión de edad, tenga nivel suficiente para poder sacar este país adelante. Es lo que verdaderamente me preocupa, sinceramente. Lo demás me preocupa relativamente poco, ¿no? Nos interesa saber mucho cómo son las tripas ahora de la militancia del PSOE, usted que tiene mucho contacto en determinadas provincias, en Madrid. ¿Hay también un cierto cabreo con el gobierno de Pedro Sánchez o está todo unificado a favor de Moncloa, a favor del gobierno? ¿Se ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez o hay distintas sensibilidades ahora más remarcadas? Porque a nosotros nos escriben votantes socialistas diciendo que no van a votar más al PSOE. Otros votantes socialistas nos dicen que sí, que van a seguir confiando en Pedro Sánchez. Pero mayoritariamente tenemos a muchos que son la línea Corcuera, ¿no? Que está muy cabreada con Pedro Sánchez. No sé qué palpa usted la militancia. Yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay una sobreexcitación de la gente en términos generales y también los militantes socialistas. Las encuestas, y no me refiero a unas, me refiero a varias, no provocan un gran tsunami en estos momentos electoral, pero creo que mala es la época en la que los hombres y mujeres públicos intentan ser importantes antes que útiles y se preocupan de cuál es la opinión de la militancia o de los ciudadanos. De lo que se tienen que preocupar fundamentalmente, yo lo que he propuesto ha sido que aquellos políticos que están de diputados o de concejales en la oposición, no están en labores de gobierno, donen su salario a las organizaciones de ayuda y sean voluntarios en las organizaciones de ayuda. Es lo que tienen que hacer en estos momentos, ¿no? Estamos en una situación muy grave. Pues muchísimas gracias, Antonio Miguel Carmona. Justo después de este programa les dejaremos con una entrevista a las 11 de la noche con una persona que tú además conoces bien y le tienes aprecio, que es el director de marca, Juan Ignacio Gallardo, que nos contará cómo influye el COVID-19 en el deporte de élite que están haciendo los grandes clubes, qué hacen las estrellas para el mercado de fichaje, qué va a hacer Carmona el Atleti, a quién va a fichar, el Madrid, el Barça, porque tú eres madridista o del Atleti. Yo soy atlético a muerte. Vale, como el alcalde, ¿no? Mi querido Almeida. Pues muchísimas gracias. Hemos ido juntos al fútbol, el alcalde y yo. Te honra haber querido venir a Estado de Alarma y espero que corras al menos la voz dentro del PSOE y dentro de Ferraz, que aquí no se mata a nadie y que queremos... Hombre, pero déjame decir una cosa. Hay varios tipos de periodistas. Javier Negre es un periodista que cuando hay dos opiniones divergentes, uno dice que llueve y un político dice que llueve y el otro dice que no está lloviendo, unos le dan la razón a uno, otro le da la razón a otro dice que es una postura ecléctica. Javier Negre, de los que se abre, lo que hace es abrir la ventana y ver si está lloviendo o no. Por lo tanto, ningún miedo a Javier Negre, porque es un buen informador, aunque no coincidamos en muchas cosas. Pues nada, amigo, contamos contigo la semana que viene para la tertulia ya, que ahí ya habrá un poco más fuego a discreción. Venga, Antonio, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. A las 11 de la noche, entrevista a Juan Ignacio Gallardo. Un abrazo fuerte. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar
Y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.